Social Policy y la maestría en la Universidad de Barcelona de Liderazgo Personal y Coaching, la maestría Social Policy in the Woman Studios, eh, el posgrado en Gestión Pública, licenciatura en Servicio Social por la Universidad de Panamá, estudios de posgrado en Harvard, Jones University, Colorado, Universidad de Obeta, Universidad de Barcelona, Tecnológico de Monterrey, Universidad de Panamá, así como diplomados y cursos cortos. Experiencia profesional, es profesora titular de la Universidad de Panamá en Trabajo Social e Investigación Políticas Públicas. Fue decana de la Facultad de la Administración Pública y Comercio en 2 periodos y representante del personal docente ante el Consejo General de Universitario. Tiene publicaciones locales e internacionales en libros, revistas y en redes de web sobre temas de género, familia, gestión basada en resultados, metodologías del trabajo social, política social, gobernanza, talento humano y función pública. Ha sido ponente en eventos importantes en la Conferencia Mundial de Trabajo Social y Bienestar Social. Fue escogida, en el 2023 fue escogida para recibir el premio de la universidad y fue organizadora coordinadora del Observatorio del Seguimiento por 5 años. Ha sido asesora de la Presidencia de la República y también de la Alcaldía del Distrito Capital. Se retiró del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como especialista del programa luego de 12 años de servicio. Ha sido consultora regional y para diversas entidades nacionales. Sus últimos trabajos relacionados con la aplicación de la neurociencia y el trabajo social y con los temas de colonidad y descolonidad. En verdad, doctora, muchas gracias por aceptar y pues adelante, el escenario es suyo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, yo agradezco especialmente los esfuerzos que Mónica ha hecho para que yo participara y le agradezco muchísimo porque estos intercambios contribuyen mucho no solamente a compartir lo que nosotros podamos humildemente ofrecer, sino también a enriquecernos con la discusión y los aportes de diferentes colegas. El título de Repensar desde el trabajo social los desafíos actuales es porque nosotros partimos de que estamos en un cambio de época, pero al mismo tiempo señalamos y vamos a pasar a la primera, no, esa, sí. Estas tres curvas feas que hemos hecho, pero que tratan de explicar algunas cosas muy sucintamente. O sea, nosotros el trabajo social no es una profesión que surge de la nada, sino que está en relación con lo que ocurre en la sociedad y por lo tanto recibe el impacto de la visión de Estado y cómo se maneja la política social, pero también recibe la influencia de los cambios de los movimientos sociales y por supuesto de los paradigmas emergentes en cada época. Entonces, en función de eso, por ejemplo, nosotros comenzamos a recordar un poquito el surgimiento del trabajo social tradicional, que a diferencia de lo que inicialmente se nos enseñaba de que nació de la pobreza, de la del de lo que las iglesias hacían, realmente hay es trabajo como los de René Dupont y otros colegas que nos dicen una cosa es el origen del bienestar social y otra el trabajo social, destacando que el trabajo social realmente nace del movimiento filantrópico y humanista que se da a finales del siglo XIX, dentro de los cuales participa activamente Mary Richmond. Entonces, no es un trabajo que necesariamente es de carácter tan paliativo como se ha presentado, pero sí comprometido con que la gente no podía mantener condiciones de pobreza, de migración como la que se estaban dando. Y dentro de su época, Mary Richmond fue revolucionaria al decir y al plantear, y está de constancia en sus libros, que el Estado tenía que hacerse responsable de esas poblaciones porque su pobreza y su situación era el resultado de las falencias que el mismo Estado tenía.
Entonces, esa es la filantropía humanista que orienta el trabajo social tradicional y que hay que entender que los métodos famosos tradicionales de caso de familia o familia individuo, el grupo y comunidad nacen porque vienen de tres vertientes diferentes. O sea, el trabajo de Mary Richmond y sus grupos era dirigido a la familia y fue uno de los más conocidos porque ella escribe y deja constancia escrita en su obra del diagnóstico social y también pasa a ser una de las profesoras de las pioneras cuando la carrera se crea a nivel universitario en Nueva York, en la Universidad de Nueva York en el 2000, en 1911. Pero eso no puede llevarnos a desconocer, como muy bien lo plantea la enciclopedia de trabajo social, de que el trabajo social de grupo nació precisamente en defensa de los migrantes. O sea, la situación de exclusión de los migrantes era tal que generó un trabajo muy activo y muy tratando de generar líderes y de reconocer los derechos de esa población que llegaba en condiciones de pobreza y de migración. Entonces, el grupo básicamente fue atendiendo dos grandes flancos, o sea, por un lado, tratando de disputarle a la mafia naciente que va acompañada con los situaciones de migración, le disputaba la juventud, pero por el otro lado estaba la organización grupal de los líderes o de formación de líderes para luchar por sus derechos. Y en la parte de organización y desarrollo de la comunidad también se ven antecedentes, según la Enciclopedia de Trabajo Social, desde finales del siglo XIX, fundamentalmente para la coordinación de servicios, racionalización de recursos, pero no se une a la profesión de trabajo social sino hasta la década del 40 en función de tres grandes estudios que coinciden y convergen y señalan que la organización de la comunidad debía formar parte de la profesión. Entonces tenemos que realmente la profesión nace de tres movimientos distintos. Primero grupo y familia se unen, luego se separan, vuelven y se unen y se unifican después de esta primera conferencia de trabajo social, que es donde nace realmente la carrera de trabajo social. Entonces, inicialmente hay toda esta razón por la cual la metodología era separada y por lo tanto pero que venía toda influida por esa visión filantrópica y humanista. Posteriormente comienzan a darse los cuestionamientos. Si somos una sola profesión, necesitamos un cuerpo común y no puede estar cada uno por su lado. Eso comienza a darse con el trabajo de Helen Harriet Perman, pero al mismo tiempo en América Latina comienza a cuestionarse la dependencia y comienzan a surgir toda una serie de teorías que postulaban la necesidad del desarrollo de un capitalismo autónomo y al mismo tiempo el problema de la dependencia que no nos hacía que nos pudiéramos desarrollar como países independientes, sino siempre dependientes de la compra de las materias primas y de la negociación, por la que coincide en la década ya mediados del siglo XX, la creación de Naciones Unidas, la aprobación de los derechos humanos, las convenciones de los derechos humanos, y todo esto abre una serie de condiciones y discusión que da lugar al trabajo social, al movimiento de reconceptualización, que realmente comienza en los 60 con algunas investigaciones que se comenzaron a realizar y que se van consolidando fundamentalmente en la década de los 70 a la luz de los planteamientos de la CEPAL, pero también de una serie de teóricos que por todo el continente se desarrollan y que comienzan entonces a cuestionar la metodología, a cuestionar los conocimientos que habíamos recibido y cómo adecuarlos a la situación nacional. Entonces, por ejemplo, Ligia Vázquez de Rodríguez aparece señalando la necesidad de un trabajador social polivalente porque nuestros países no tenían la capacidad de tener personal especializado en cada una de las áreas de las unidades sociales.
Hay aportes de Kirchnerman también con relación a la metodología. La Escuela de Panamá también hizo lo suyo. De modo tal que hay todo un movimiento que en 1997, en la conferencia de Quito, se consolida y definen que, por ejemplo, que primero que tenían que tener un nivel universitario por las carreras en Sudamérica, en su gran mayoría, que fue muy diferente a Centroamérica, no eran universitarias. En segundo lugar, que la metodología era una, no había métodos del trabajo social, aunque todavía tenemos corriente, por eso ustedes ven la curva cómo sigue bajando hasta finales del siglo XX, inicio del XXI. Es que el método nuestro era el método científico y que nosotros trabajamos era comunidades sociales y no con métodos diferentes, sino que los métodos se adecuaban en función del método científico a diferentes unidades sociales. Paralelamente a eso, después de la guerra, donde tomó mucha fuerza el desarrollo de la comunidad para construcción, reconstrucción de las ciudades y la falta de recursos que tenían los gobiernos, también fue surgiendo un movimiento que cuestionaba un poco lo que se estaba planteando en términos de el surgimiento de las primeras tesis sobre colonialismo cultural y toma fuerza fundamentalmente cuando se cumplen los famosos 500 años, pero que realmente se basan en los trabajos de Frantz Fanon en África y algunos de los comunicadores famosos como Matelar, que comienzan a cuestionar, o sea, cómo nosotros hemos sido colonizados culturalmente al punto de ir adquiriendo nuestros valores y cuestionar nuestros orígenes, o incluso despreciar o tratar de menospreciar nuestros orígenes, prefiriendo lo de afuera en vez de lo de adentro. Entonces, ese es el movimiento de la colonialidad en el que está envuelto ahora el trabajo social, sobre todo a través de ALA-AIDS, y se trabaja por la construcción de un trabajo social decolonial. Ustedes ven que la curva no está terminada porque es algo que está en construcción y que coincide precisamente con el cuestionamiento que tenemos a nivel mundial de un cambio de época que vamos a proceder a explicar ahora. Entonces ustedes ven que las tres curvas inciden sobre el trabajo social y va a ir ajustándose dependiendo de las situaciones. Evidentemente, la tradicional es la que predomina, la otra es más dentro de nuestro ámbito, sobre todo latinoamericano, y la colonialidad, que es algo que está prácticamente iniciándose. La próxima, por favor. Con relación al cambio de época, nosotros hemos tomado tres citas que nos dicen cómo esto va evolucionando muy rápidamente. O sea, ya por la década de los 90, ya estos gurús como Peter Drucker, Naisbitt, Aberdeen, nos decían que ya había cambiado la base de poder y que la base de poder no estaba en los bienes de producción, sino en los bienes de conocimiento, y se advertía la celeridad de los cambios debido a la tecnología. Ya para el 2003, o sea, una década un poquito después, eh, nos habla Bowman de la famosa sociedad líquida para poder señalar que aquellas instituciones que se veían sumamente sólidas, como la justicia, como la familia, ¿no? Estaban cambiando a una velocidad increíble y había mucha precariedad, o sea, había mucha falta de, o sea, de empobrecimiento, de pérdida de muchas cosas, en un ritmo cambiante e inestable, o sea, ya no era lo que se veía anteriormente del proceso de cambio, es que ahora la inestabilidad era prácticamente permanente y la dinámica agotadora de una lucha sin cuartel, de que tratar de mejorar, tratar de ser como los países más desarrollados, era como una lucha, una batalla que no tenía fin. Y ya se comenzaba a entronizar la tendencia al individualismo, a un cambio de la visión de solidaridad por la visión individualista. Y para el 2006, dentro de la misma década inicial del siglo XXI,
Este modelo que tiene un nombre bastante largo, el modelo tecnológico flexible robotizado automatizado, lo plantea Sotolongo para señalar que se trataba de transformaciones integrales y que por lo tanto esto no era una transformación simplemente aislada o de un aspecto o de un sector, sino que era general la transformación que se estaba dando en el mundo y que iba acompañada de una incertidumbre e inestabilidad, lo que ya había advertido Bowman, pero que él lo establece ya como una condición ineludible. Nos acostamos en una realidad y amanecemos con otra. La afectación que eso tenía en la vida cotidiana, que ha llevado incluso a que en uno de los informes mundiales de desarrollo humano se dedicara a la salud mental, porque el deterioro de la salud mental, el crecimiento de los suicidios, etcétera, ha llevado a tal punto que afecta, o sea, es una respuesta o una manifestación de cómo se afecta la vida cotidiana. Y el otro tema, la relevancia de lo ambiental, que viene tomando fuerza desde los años 90, no porque se planteara a partir de los años 90, sino que con las cumbres de Naciones Unidas viene tomando fuerza y avanza. ¿Continuamos? Entonces, para resumir un poco, intentamos hacer un mapeo de las características más notorias que nos demuestran que no estamos en una época de cambio, sino un cambio de época. Como decíamos, la complejidad e incertidumbre, la volatilidad que ha afectado a las personas, la desorientación y pérdida del sentido de la vida. O sea, el hecho de el crecimiento, por ejemplo, de la drogadicción tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque estamos frente a una serie de actividades disruptivas que afectan la vida cotidiana, profesiones que desaparecen, trabajos que desaparecen y se sustituyen por otros, para los que se requieren otro tipo de calificaciones. Entonces se van generando toda una serie de brechas que tienen que ver incluso hasta con lo que hacemos. O sea, los teléfonos, por ejemplo, fijos en la casa prácticamente no existen. Y si se nos queda el celular, nos queremos morir porque estamos ya tan habituados, ya nos han cambiado la vida cotidiana, la tecnología en cierta forma. Eso nos ha llevado también a cambios de valores que tenemos que poner mucha atención, porque de la solidaridad que tanto se pregonaba y sobre todo para nosotros como trabajadores sociales es un valor fundamental, se ha venido luchando o se ha venido abriendo camino el individualismo, no solamente en el trabajo, el individualismo en todas sus formas. Con las visiones neoliberales, evidentemente, están más focalizadas en las personas en cargar a la familia con una serie de responsabilidades y los gobiernos achicarse para cubrir los grupos sociales más excluidos. Entonces, por otro lado, todos estos cambios han generado cambios en la estructura y funcionamiento familiar, al punto que la familia nuclear que sigue predominando no es el único tipo de familia, no es la única forma de familia. Se distinguen en algunos casos hasta 9 tipos de familia, en otros casos hay otras clasificaciones, pero que evidentemente eso nos sacude porque estamos trabajando sobre la base de la familia como base de la sociedad. No es que no deje, que deje de serlo, pero evidentemente las características y el funcionamiento ha cambiado. Por ejemplo, yo he sabido que en escuelas primarias de los Estados Unidos se enseñan la familia en términos más flexibles. ¿Por qué? Porque los niños tienen los hermanos, los hermanastros, por un lado del papá, por el otro lado de la mamá, porque son varios matrimonios. Entonces, esa situación complejiza. Entonces ya no es una situación de un niño que tiene papá y mamá, sino que tiene mamá, padrastro, madrastra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una serie de cambios en la familia, aparte de los que sociológicamente se señalan, que apenas aquí estamos mencionando. Pero sin embargo hay algunas cosas positivas que esperemos no perderlas con las situaciones que se están presentando en la actualidad, que es el reconocimiento a la diversidad, la conquista de esas nuevas libertades. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad se han tenido muchísimos avances tremendos a nivel mundial, a pesar de que todavía sigue habiendo un área de prejuicio muy grande hacia las personas con discapacidad.
están también los LGTBT más y más, que han logrado una serie de conquistas, pero que también eso corre el riesgo de retrotraerse dadas los cambios en los últimos tiempos. Y otra de las cosas que destaca es la crisis del modelo económico, o sea, el neoliberalismo se nota que está en una fase de agotamiento y por lo tanto el hartazgo de la ciudadanía ha ido creciendo. Y lo hemos visto en las manifestaciones que ha habido a lo largo de toda América Latina, en diferentes países con diferentes gobiernos, porque la ciudadanía no se siente atendida por los gobiernos, ni siente la corrupción es una de las cosas que más daño ha venido haciendo y evidentemente la población no se siente satisfecha. Por otro lado, tenemos el acceso masivo al conocimiento y la información. Si bien es cierto, las redes son un arma de doble filo, por un lado nos permiten tener rápidamente conocimiento de lo que ocurre, pero por el otro lado también esa rapidez del conocimiento permite que se creen fantasmas y falsos, o sea, información falsa y equivocada para manipular masivamente a la población. Entonces, la formación de análisis crítico es fundamental para el manejo de las redes, porque estamos lidiando con la Internet de las cosas, con la inteligencia artificial, con el Big Data, o sea que hay toda una serie de situaciones que nos afectan en la vida diaria, que tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a sacarle la mayor utilidad, pero también tenemos que aprender a tener cuidado para no ser manipulados. Y evidentemente, como se perfila el futuro, y lo hemos visto en algunos de los casos de los avances que desconocíamos, que existían en el Oriente, en algunos países como China y como India, el desarrollo de la ciencia y la tecnología es increíble y ya no estamos llamando una cuarta revolución industrial, sino que estamos en medio de la cuarta revolución industrial que tiene que ver precisamente con todas estas cosas. Entonces, para la próxima. Sí, entonces, ¿qué nos ocurre en medio de todo esto? Que estamos frente a una situación de desigualdades increíble. En el caso, por ejemplo, la CEPAL vino a plantear el tema ya en agenda pública el 2009. Las desigualdades ya no son solamente de ingreso o de género o de etnia y región, sino que también golpean el bolsillo de la gente y el acceso a la salud ya no es igualitario. El acceso a la educación de calidad tampoco. Cada vez se hacen más costosos los servicios de salud, cada vez se hacen más costosos. Hay algunos países que tienen la unidad entre la seguridad social y el servicio de salud pública y han logrado paliar bastante este problema, pero en otros países como el mío se puede hablar de un sistema de salud para personas con recursos y un sistema de salud para pobres, y no son iguales. Ahora mismo una serie de escándalos que no viene al caso mencionar, pero que tienen que ver con la desatención que hay hacia las grandes poblaciones, incluso poblaciones de asegurados. Las viviendas es otro de las áreas que también se ve diferencias. El acceso a la justicia, la tecnología se ha reconocido, en las Naciones Unidas de hace varios años, ha reconocido la existencia de una brecha digital, porque las exigencias laborales hoy día requieren de manejo de tecnología, pero esto no es lo que nuestra gente más pobre maneja, ni tiene a su alcance. Entonces, el trabajo decente que la OIT ha establecido cuáles son las condiciones y que no necesariamente se cumplen. Entonces, hay desigualdades en todos estos ámbitos y por lo tanto los estados no pueden seguir trabajando en función de la visión del siglo pasado. Y por esa razón, en parte, CEPAL ha recomendado que hay que cambiar los abordajes y esos abordajes tienen que ser interdisciplinarios, multidisciplinarios, interinstitucionales, transsectoriales, o sea, requiere de la alianza múltiple. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad sola de resolver los problemas. Entonces, por eso se habla de multiactores y multiniveles. En México ustedes tienen una gran ventaja que tienen un desarrollo
local bastante fuerte y tienen leyes municipales, etcétera. Pero en los países que tenemos un gobierno unitario, ha sido muy difícil poder entrar en estos temas. Aparte de eso están los componentes ambientales y territoriales que han ganado espacio y que tienen que considerarse, y esto nos lleva al tema de las minas, a los temas del uso del petróleo, etcétera, y el fortalecimiento de la gobernanza local, porque evidentemente cada vez los problemas son mucho más complejos y entendiendo la gobernanza local no solamente como los municipios, sino una gobernanza local que abra la posibilidad a la participación de las comunidades. La próxima, por favor. Bien, dentro de todo este mare magnum emergen dos paradigmas que hemos destacado que lejos de ser, algunos de ellos son complementarios, como el caso de las definiciones autóctonas del buen vivir y el reconocimiento del fenómeno de la colonialidad a partir de Frantz Fanon, y que lo vamos a ver recogido en lo que se llama el buen vivir. Pero tenemos el paradigma actual del vivir mejor. ¿Y cómo hemos entendido el vivir mejor? De acuerdo con el pensamiento modernista, es consumir más, es imitar los estilos de vida de los países desarrollados, que nos lleva a un consumo irracional e innecesario. De acuerdo con el paradigma del buen vivir, lo que se trata es de tener espacios de convivencia con conciencia ecológica que persigue la realización de las personas para vivir en paz. Es una visión mucho más equilibrada. Ahora, por ejemplo, la próxima. Jara, por ejemplo, nos describe que se busca en el buen vivir que nace de los pueblos originarios una armonía social que permite que tanto la economía como las relaciones con la naturaleza, como la solidaridad con los otros, que es muy importante, el sentido de pertenencia comunitario, la participación en las políticas públicas y la promoción de los derechos humanos sean la base para esa armonía social. Entonces se trata de construir gradual y democráticamente, pero entendida la democracia no simplemente como una democracia electoral de que se va a votar, sino una democracia en todo su sentido, democracia social, democracia económica. Se crean entonces las condiciones materiales y espirituales para lograr el buen vivir, que es realmente la meta de lo que sería nuestra concepción de bienestar social adecuada a la reconquista o la retoma de los aportes de nuestro pueblo originario. Este no es un esfuerzo que se hace solamente en América Latina. Se está haciendo en África, donde le han llamado Ubuntu, con un vínculo humano universal. También en parte de Asia, con el Satyagraha, que es una fuerza de la verdad. Entonces hay esfuerzos a niveles mundiales por tratar de rescatar de la sabiduría de nuestra gente originaria. Por ejemplo, ahora mismo África ha lanzado un pequeño video de cómo las situaciones culturales africanas no son las que se nos han pintado, sino que realmente África tenía universidades incluso antes que Europa y cómo las invasiones europeas destruyeron todo ese conocimiento y todos esos avances. La próxima. Bien, entonces entramos en el otro complemento que nos trae Dussel, nos trae Quijano, basado en Frantz Fanon, que es el paradigma de la colonialidad, que es el paradigma que está tomando mayor fuerza en este periodo, sobre todo de cambio de época. Y ustedes verán allí subrayadas algunas palabras en negrita, y eso tiene una razón de ser porque se establece un patrón de poder que se establece inicialmente en los tiempos de la colonia, pero que como vamos a ver más adelante se ha ido modificando, pero que mantiene jerarquías raciales y sociales unidas a la dominación territorial y epistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un patrón de poder que establece por la fuerza
y luego por la sofisticación de la dominación cultural, el dominio y la superioridad sobre otros. Entonces se va a dar esa explotación por el capital de seres humanos que se consideran inferiores. Al considerarlos inferiores y sometidos a los grupos que detentan el poder, igualmente se subalternan y obliteran los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes así son dominados y explotados. ¿Qué quiere decir eso? La cultura, las costumbres, las formas de vida de quienes se consideran las clases inferiores, también se consideran inferiores. Por eso no se les da divulgación, por eso no se exaltan, por eso no se estudian, no se analizan. Y esa es parte precisamente de la dominación. Entonces, nos hace rechazar, como vamos, en la próxima, como vamos a ver, la colonialidad del saber, que lo que es válido es el conocimiento que se genera fuera de nuestro medio, en Europa, en los países desarrollados, en Estados Unidos, y por lo tanto esa construcción eurocéntrica nos va a colocar a todos nosotros, a partir de la experiencia europea, como una situación de inferioridad, que lo vamos a ver también la división esa de los países del norte y los países del sur. Entonces Gómez Quintero nos dice, y esto hay que ponerle mucha atención por sus implicaciones, que el resultado de esa colonialidad del saber nos ha llevado a todos a una fe colectiva en el desarrollo, pero el desarrollo visto en los términos que habíamos señalado, no el desarrollo en términos del buen vivir, y a la tecnología como el medio para tal fin. O sea, sin tecnología no puedes lograr desarrollo. Y eso es relativamente cierto. Eso al mismo tiempo nos lleva a valores y creencias impuestas que asumimos como propios y naturales. O sea, cuando yo leí esto, yo, por ejemplo, quedé sobrecogida, porque yo soy de las que he pensado siempre que la tecnología es un valor tremendo para el desarrollo. Sin embargo, esto me puso a cuestionar, bueno, pero ¿qué visión tenemos de desarrollo? Y nos vamos dando cuenta cómo son las visiones impuestas y la aprendemos como parte nuestra. La próxima de la colonialidad del saber, la próxima, se llega a la colonialidad del ser, que es a lo que Matelar y otros como Fran Fanon han hablado del colonialismo cultural. No sé a cuántos de ustedes habrán tenido la experiencia, pero a mí me ha tocado, por ejemplo, encontrarme con personas de rasgos de pueblos originarios bien marcados y son y viven y nacen y dicen, no, yo no soy indígena, yo soy criollo. ¿Pero por qué razón? Porque en el fondo no sienten la seguridad de ser quienes son, sino que eso les crea inseguridad y por el contrario, tienen que negar lo que son. Entonces, negar su humanidad, negar su autonomía. Por eso preferimos lo extranjero a lo nacional. Y esa es parte precisamente de esa colonialidad del ser, porque vamos a valorar por debajo lo que nosotros producimos, lo que nosotros hacemos en nuestros niveles, es sometiéndonos a la lógica del colonizador, o sea, sometiéndonos a que hay una superioridad en la producción, en los bienes, en la forma de ser, en el conocimiento, en las investigaciones de los países europeos y desarrollados. Entonces, el resultado es que esto va a tener una afectación y esto nos interesa mucho a nosotros como trabajadores sociales porque va a tener una afectación de las identidades, porque hemos aprendido muy sutilmente que somos inferiores ante el colono y su aliado. Entonces, esa es la colonialidad del ser que Mujica y Fabelo pues la resumen de esa manera. La próxima. Y finalmente, pero no la menos importante, está la colonialidad del poder. Quijano nuevamente sostiene que esta colonialidad es donde está el elemento constitutivo y específico del patrón mundial del poder capitalista. O
sea, la población es clasificada racialmente, operando para cada una de las dimensiones sociales, de modo tal que hay un dominio ya global propio del sistema mundo y que se traduce en lo que hemos encontrado, o lo que se ha llamado en Naciones Unidas, los países del norte, a pesar de que Australia está en el sur, hacen una excepción, y los países del sur. Entonces, lo que se llaman los países del sur son los países que se consideran excluidos, subdesarrollados e inferiores, no así los países del norte. Y observen que China no está incluido en eso, ni está incluido Rusia. O sea, se les respeta como países desarrollados. Sin embargo, no es el caso de los países donde están las materias primas principales y donde está tanto el petróleo de Venezuela como el de Irán, los oros y los minerales de África, etcétera. Entonces, esto ha generado, o sea, yo me preguntaba muchas veces de dónde venían los prejuicios raciales. Bueno, el prejuicio de género viene de antes, eso hay que reconocer que es la forma de subordinación más antigua, pero los prejuicios raciales vienen de esa clasificación, de querer ver a todo el mundo como igual y nos pusieron los indios, y resulta ser que no es lo mismo los chipchas que los aztecas ni los incas, pero para ellos la subordinación, o sea, el ponerlos todos dentro de un mismo saco es una de las características, y el ponerlos con la inferioridad evidentemente nos lleva a prejuicios raciales, a prejuicios de clase, a prejuicios de etnia, de región y de otra naturaleza, que son las categorías rechazadas por las estructuras de poder. Fíjense que va muy asociado con lo que es aceptado o no es aceptado por las estructuras de poder mundial. La próxima, Mónica, la próxima, por favor. Entonces, algunos efectos que esto ha tenido. En primer lugar, hay una frase del padre, el Papa Francisco, ya fallecido, que para mí fue sumamente importante. Él decía, el colonialismo se virtualiza, se mimetiza y se esconde, dificultando su detección y neutralización. No sé si les mencioné que el Papa Francisco precisamente tenía dos equipos, uno en África y otro en América Latina, estudiando el tema de la colonialidad, porque él sí reconocía la importancia que tenía, y estos equipos, que fundamentalmente eran de abogados, tuvieron algunos encuentros. Precisamente de una de esas intervenciones que él tuvo con ellos sale esta frase. Entonces, el efecto fundamental de esa colonialidad es imitar como modelo a los triunfadores del proceso de modernización. Un proceso que ha sido cuestionado porque ha implicado derramamiento de sangre, ha implicado violencia. No tenemos que ir muy lejos para ver lo que está pasando en Gaza. Convertir Gaza en un área de resort de lujo, no importa cuánta gente tenga que morir, no importa cuántos asesinatos haya que ocasionar. Otro de los efectos es cuando aceptamos ingenuamente la homogeneización por raza, por medios de producción, de consumo, de cultura. Por ejemplo, como decía Jara, a los indios se les llamó indios, no porque tuvieran confusión con que iban para la India. Esa es una explicación muy leve. Realmente se les llamó indios porque se quería unificar una sola categorización de todos los pueblos indígenas, de todos los pueblos originarios. Y entonces se les dio una nomenclatura común, subordinada, esclavizada, sometida, igual que los negros en África. Y recientemente esa misma visión la vemos cuando se habla del Latino people, la gente latina en Estados Unidos. Se habla de los latinos, ahí no se habla si es ecuatoriano, peruano, panameño, mexicano, o sea, se desconocen, se homogenizan todas las características culturales y nosotros sabemos la diferencia que nosotros tenemos entre nosotros. Entonces,
Esa es o sea, son manifestaciones que estamos viendo actualmente. La colonización ideológica, ya el Papa Francisco llama la atención sobre esto y es importante, se sofocan, o sea, se subestiman los valores de los pueblos, sus tradiciones, su historia, sus creencias y sus prácticas para homogeneizarlos, porque no toleran las diferencias. Entonces, eso es muy importante tenerlo nosotros, porque nosotros que tenemos el principio de la profesión como el de individuación o individualización, como algunos le llaman, precisamente tenemos que ver con esto. La próxima. Bien, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrenta el trabajo social? La FITS, que es la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, lo ha resumido en tres. Y ahora vamos a comentar algunas ideas para abrir la discusión. Las crecientes desigualdades producidas por la globalización neoliberal, eso es un fenómeno que no puede negar nadie. El cambio climático, los desastres humanos y naturales es otra situación que ha tenido tales manifestaciones y sigue teniendo tales manifestaciones que es innegable que estamos viviendo también un proceso de cambio climático en gran parte producido por la mano, o sea, por acciones humanas y no necesariamente los sectores más pobres. Y finalmente tenemos otro fenómeno que está afectando muchísimo la solución de los problemas, que es la corrupción económica y política y los conflictos de diversa índole como los que estamos viendo en Gaza. La próxima. Entonces, en función de eso, una cosa que se me había pedido y que la FITS nos ha adelantado es pensar un poco en estrategias de transformación social inclusiva, que es como la FITS le ha llamado a esas estrategias. O sea, cómo nos enfrentamos frente a toda esta situación cambiante y compleja. Entonces, la FITS nos da algunas directrices que nosotros en nuestros países tenemos que ir asumiendo. En primer lugar, promover la justicia social, los derechos humanos y el empoderamiento de las personas, grupos y comunidades. O sea, son tres principios fundamentales para el actuar del trabajador social. La justicia social, los derechos humanos y el empoderamiento de las personas. O sea, en otras palabras, la participación ciudadana organizada. ¿Con el ánimo de qué? De construir sociedades inclusivas, donde se respete la diversidad y se promueva la participación activa de todos. Por lo mismo que hemos podido observar que el resultado de la colonialidad ha sido la exclusión, ha sido la creación de prejuicios, ha sido la subestimación de ciertos grupos sociales, precisamente de lo que nosotros tenemos, a lo que tenemos que contribuir es a la construcción de esas sociedades inclusivas. Y ustedes ven el retroceso que hemos tenido, por ejemplo, que se observa en Estados Unidos y que se observa en algunos gobiernos que han optado por gobiernos de derecha, que comienzan a desmantelarse los subsidios a personas con discapacidad, comienza a desconocerse los logros de los grupos LGTB más, comienza también a eliminarse una serie de beneficios, de becas y a restringirse cada vez más los subsidios estatales. La lucha contra la desigualdad y la opresión es otro de las estrategias fundamentales de transformación social inclusiva, que es como les ha llamado la FITS, transformación social inclusiva. Y la colaboración con otros profesionales, porque al igual que los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, se reconoce que como profesión sola nosotros no podemos. Tenemos que hacerlo en alianza con otros profesionales de defensa de los derechos de los trabajadores sociales, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los diferentes grupos con los que nosotros trabajamos para que haya inclusión social. La próxima. En síntesis,
La Federación Internacional de Trabajadores Sociales propone la justicia social, económica y ambiental como pilares que sustentan la teoría del trabajo social, la política y la práctica del trabajo social. La promoción del desarrollo sostenible, apoyando los procesos conducentes a lograr los ODS. El Consejo Mundial de Bienestar Social y de Trabajo Social son parte de los organismos de la sociedad civil que asesoran a Naciones Unidas y por eso hay una relación muy estrecha y la FITS, como parte de esos organismos, promueve el desarrollo sostenible que se ha querido distorsionar, se le han atribuido acusaciones que realmente quien haya leído y haya estudiado los 17 ODS y las 192 metas sabe perfectamente que ni siquiera aparecen allí. Sin embargo, se le han endilgado una cantidad de cosas que realmente no son ciertas. ¿Por qué? Porque es el instrumento a nivel mundial que todavía defiende los derechos humanos, que rescata las reivindicaciones sociales que hemos tenido y que, por supuesto, es una amenaza para el avance de los sectores conservaduristas que no creen en la protección social y que consideran que los pobres son unos vagos y que la protección social no debe existir. Entonces lo menciono porque está, por eso la síntesis, la FITS hace énfasis en eso, lo mismo que la conexión entre lo local y lo mundial, sobre todo entre las organizaciones internacionales de trabajo y bienestar social y en los programas de estudio de trabajo social. O sea, en la conexión internacional es importante. Las alianzas internacionales son importantes y constituyen precisamente el objetivo 17, las alianzas mundiales en pro del desarrollo. La próxima. Bien, entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las contribuciones del trabajo social en la transición hacia esa decolonialidad? Yo diría que evidentemente eso implica que tenemos en nuestras escuelas que estudiar mucho más a fondo el tema de la colonialidad para poder entrar en la decolonialidad. Pero hay algunos avances que se han hecho y por esa razón lo menciono porque ya en el nivel de la AIDS, que es la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, se ha venido planteando. El marco institucional, por supuesto, está provisto por la FITS, que dice que el ser humano es el centro de desarrollo sostenible, lo que hemos visto ya de justicia social, derechos humanos y desarrollo integral sostenible para alcanzar la libertad y el bienestar y la participación ciudadana como un eje transformador holístico de la sociedad. O sea, sin participación ciudadana, lo demás es imposición. Entonces, hemos tomado esta cita de una de las trabajadoras sociales que ha venido trabajando en la FITS sobre el tema de la decolonialidad, Esmeralda Gómez Hernández, que nos dice una acción autocrítica frente a nuestras propias visiones del ser humano y su realización, de la vida en comunidad, del vivir en territorios compartidos y del tipo de poder que se requiere para constituir las bases sociales, políticas y económicas y culturales en las que quisiéramos lograr los buenos vivires. O sea, si nosotros asumimos el buen vivir como nuestra visión de bienestar social, evidentemente que vamos a tener que hacer una serie de cambios en nuestras visiones de desarrollo que tradicionalmente hemos adquirido y que hemos entendido de esa manera. Y finalmente, el otro aspecto que lo tomamos de mujeres del gobierno de México es sumamente importante, dada la situación de desigualdades, y se refiere a la búsqueda de la equidad para el logro de la igualdad. Aquí tenemos que hacer una diferencia entre la equidad y la igualdad.
algunas veces se confunden como si fueran sinónimos y no lo son. La equidad es un principio ético, normativo, que crea las condiciones para que pueda haber igualdad. En cambio, la igualdad es un derecho humano que corresponde a todas las personas y por lo tanto no está sujeto a necesidades específicas de unos sí y otros no. Es un derecho humano. Entonces, esto nos lleva a un tema también que es muy importante de cómo está llevándose la gobernanza en los diferentes países. Porque la gobernanza implica, si tiene un enfoque de derechos humanos, evidentemente va a tratar de procurar cubrir esos derechos humanos y va a trabajar para ejercer, para que quienes son los tenedores de derechos humanos lo hagan, lo puedan ejercer. Pero si no es así, evidentemente tenemos una falencia muy fuerte. Y en los gobiernos neoliberales, evidentemente, no es el paradigma es gobernar en función de los derechos humanos. La próxima. Otros aspectos importantes a considerar, que lo vamos a ver muy rapidito, se refiere entonces a las identidades y la diversidad, a la equidad para la igualdad, que la acabamos de mencionar, el enfoque de derechos, que también lo acabamos de mencionar, los cambios demográficos, que no lo podemos dejar por fuera, es un factor importante e interesante, y la protección del planeta. La próxima, no sé si cómo estoy de tiempo. En cuanto a las identidades y diversidad, nosotros hemos aprendido clásicamente que hay cuatro tipos de identidades: la personal, de rol, social y colectiva. Pero ¿qué pasa? Que las identidades surgen de la interacción que tenemos con otros y donde la exclusión o el sentido de superioridad sobre otro también pesa. Entonces podemos identificar que hay serios problemas con relación a las identidades de género, racial, étnica, de clase etaria, profesional, regional, de preferencia sexual, por discapacidad y de ciudadanía digital. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a encontrar exclusión y vamos a encontrar prejuicios con relación a este tipo de identidad. Entonces, un trabajador social tiene que comenzar por reconocer y aceptar cuáles son sus propias identidades. Mientras no tengamos eso claro, no vamos a poder ejercer un trabajo de colonial realmente bueno, porque vamos a tener el sesgo de identidades en las que nosotros muchas veces no nos sentimos seguros. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, trabajadores sociales que su identidad profesional la sienten subestimada con relación a otras profesiones. Y eso tiene que ver un poco con la autoestima también. Entonces, tenemos que revisar eso para que la gente con los colegas estén bien claros cuáles son sus identidades y que no estemos ocultándonos o no estemos sintiendo inseguridades, sino todo lo contrario, la seguridad que me da la claridad y la conciencia de cuáles son mis identidades, porque eso va a facilitar el ejercicio de la empatía y la sensibilidad para promover todas estas políticas de inclusión social, porque vamos a respetar las diferencias, que es lo que no hace precisamente la colonialidad. Seguimos. Por favor, Mónica, la próxima. En la equidad para igualdad ya estuvimos hablando de esto, pero precisamente por la equidad, que es una condición que crea las condiciones para garantizar el derecho a la igualdad, tenemos que seguir trabajando porque no necesariamente eso es lo que tenemos. Y lo mismo hay que enfrentar el enfoque de derecho, que ya lo habíamos mencionado, pero hay otro aspecto que es importante que nosotros tengamos conciencia, y es el marco de los crecientes procesos de urbanización. Hay toda una serie de teorías sobre el desarrollo de las comunidades y de las ciudades que requieren de políticas efectivas. O sea, hay
los problemas de transporte, los problemas de movilidad, los problemas de desarrollo local y participación ciudadana se han tornado mucho más complejos precisamente por la saturación de la vida urbana, porque prácticamente a diferencia de siglos pasados, donde teníamos una población mayormente rural, ahora la población que predomina a nivel mundial es la urbana. Y eso ha hecho que se recarguen demasiado los servicios, los medios de comunicación, que no haya respuesta. Me decía una persona que estuvo recientemente en el DF, dice, para ir a cualquier lugar me tomaba horas por el tráfico, por la cantidad de gente moviéndose. Entonces, eso ha generado que haya también una serie de aspectos de modificación de las ciudades, que es el movimiento en parte de lo que se ha llamado las Smart Cities o ciudades inteligentes. Entonces, hay búsqueda de soluciones que tenemos que conocer y que tenemos que incorporar. Y en eso Habitat ha venido trabajando bastante intensamente. En términos generales, podríamos decir que la decolonialidad en este aspecto requiere responder a la pregunta, ¿en qué medida contribuye esta acción de trabajo social que estoy ejecutando a que haya mayor equidad en el camino para lograr una efectiva igualdad? La próxima, ya estamos terminando. En los cambios demográficos, las implicaciones, o sea, hay diferencias en el uso del bono demográfico. Todavía nosotros tenemos un bono demográfico, o sea, tenemos una juventud que es la que está ayudando posiblemente en todo este proceso que Estados Unidos ahora no quiere reconocer migratorio, pero que ha permitido que la economía de Estados Unidos se desarrolle mejor que la economía europea, donde se está viviendo la falta de un bono demográfico. Por otra parte, tenemos que en esta generación convergen cuatro grupos de generaciones en la vida productiva. Tenemos todavía los baby boom, dentro de los cuales me incluyo yo. Tenemos la generación X, Y, Z, que ya se ha estado incorporando. Entonces, es una situación muy particular, muy especial, porque no es al igual que los anteriores, una generación reemplaza a otra, sino que por razones diversas se han ido incorporando con visiones diferentes, con formas de pensar la familia, con formas de pensar la sociedad, con formas de pensar la intervención de cada uno en totalmente diferente. Entonces, eso genera toda una dinámica muy interesante a niveles laborales que hay que observar y estudiar. Tenemos la diversidad en la adultez mayor también y el combate al edadismo. O sea, la gente vive más ahora. Pero ¿qué pasa? Que después que usted llega a cierta edad se dice, no, 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 ella debe irse para su casa a cuidar a los nietos. O él debe irse a ver cómo hace alguna otra cosita por ahí, pero no debe trabajar más. Hay prejuicios, hay exclusión y hay descalificación. Y eso es lo que se llama edadismo. Porque dadas las condiciones de longevidad, las personas todavía están productivas a edades mucho más avanzadas de lo que se tenía antes. Y por esa razón la situación está cambiando. Hay un grupo que va a requerir apoyos especiales de tipo de salud, de movilidad, etcétera. Pero hay grupos que van a poder seguir productivos y si quieren seguir productivos lo deben hacer. Y finalmente viene el tema de la seguridad social, que es un tema muy controvertido y que está ocurriendo en diferentes países, que ha sido la seguridad social el bastión, la punta de lanza de la política social y que hoy día se ve amenazado incluso con leyes que cambian totalmente la filosofía de la solidaridad por una filosofía más individualista. Entonces, en estos casos, la decolonialidad del trabajo social requiere la necesidad de reforzar la formación del trabajador social en demografía, gerontología, seguridad social desde el nivel de licenciatura para ampliar la visión sobre los derechos, necesidades e integración etaria, que es otro de los puntos que no hemos estado desarrollando. La próxima, Mónica, por favor.
La protección del planeta, que era otra de las áreas que se mencionaba, la FITS llama a desarrollar esa responsabilidad ambiental a través del cuidado del medio ambiente en la práctica y gestión del trabajo social, pero también a integrar los temas ambientales en la formación de los trabajadores sociales. Eso significa revisar los currículum para efectos de poder integrarlos, pero también trabajar con otros profesionales, otros colegas y gente de la sociedad civil, así como las comunidades, para aumentar nuestro conocimiento y promover la sinergia entre los actores. El trabajo con las comunidades muchas veces nos lleva a una serie de aprendizajes que es lo que le llaman normalmente o sea, no es solamente conocimiento científico, sino conocimiento de tradiciones, conocimiento de costumbres que desarrollan habilidades y estrategias y que nos permiten llegar a un medio ambiente mucho más saludable, donde se pueda respirar aire puro, donde haya menos contaminación, donde se pueda realmente conservar la casa común. ¿Seguimos, Mónica? Bien, esta creo que es la última, porque tratando de recoger todo lo anterior, evidentemente esto nos plantea que el rol de las escuelas de trabajo social es sumamente importante. Y en ese nivel de importancia queremos destacar algunos elementos. En primer lugar, el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad, a la par de la sensibilidad humana y social. O sea, nuestras carreras no son solamente carreras de conocimiento, sino que deben llevarnos a cuestionar lo que estamos estudiando, a cuestionar las visiones que tenemos y sobre todo ver la creatividad que van haciendo de las nuevas generaciones. Pero a la par de eso no podemos evitar la formación de la solidaridad, esa sensibilidad humana y social que se requiere para que nosotros no solamente estemos buscando una posición, que ejerce después un trabajo social del cual nos frustramos y que lo hacemos por obligación, sino todo lo contrario, que lo hacemos con el gusto y la comprensión y el compromiso de que tenemos como seres humanos con otros seres humanos. Otro de los aspectos que nos parece muy importante es que hemos venido desarrollando investigaciones fundamentalmente descriptivas de las características socioeconómicas, de el comportamiento de ciertas cosas, las experiencias que hemos sistematizado, que eso ya todo está muy bien, pero tenemos que pasar a investigaciones de mayor impacto con un carácter de colonial. ¿A qué me estoy refiriendo? A la posibilidad de investigaciones de carácter inferencial, con data grande. Y para eso necesitamos no solamente formación en el manejo de software estadístico, ya sea cuantitativo o cualitativo, que también los hay, para poder tener un mayor impacto en los resultados. Y la educación ciudadana y el liderazgo, que es fundamental que nosotros mismos tengamos clara conciencia en nuestros estudiantes de lo que implica la participación ciudadana y el desarrollo del liderazgo, que tiene que comenzar por el liderazgo personal. Si ellos no son capaces de liderarse ellos mismos, poco van a poder hacer con relación a la ciudadanía o a las personas que solicitan ayuda. Por supuesto que no nos queda otra que incorporar las tecnologías comunicacionales, pero dentro de ese esquema de pensamiento crítico, tratando de utilizarlas no simplemente como una copia. Como le digo yo a mis estudiantes, ustedes pueden usar inteligencia artificial, pero no para hacer los trabajos mecánicamente, sino que tienen que usarlo en una forma mucho más creativa, donde van a poner a trabajar la inteligencia artificial para ustedes y no sencillamente un asunto rutinario. Y finalmente la política de alianza que tenemos que hacer los trabajadores sociales con otras profesiones, con las comunidades, con autoridades, porque definitivamente los cambios de esta clase, que son sumamente complejos, difíciles, lentos, no se pueden hacer solamente porque los trabajadores sociales
aspiramos, queremos y lo queremos hacer con la gente. Entonces necesitamos una política de alianza bien definida y en ese sentido nosotros recogemos el planteamiento que se hace en los ODS, en el objetivo 17, de la importancia que tiene esa política de alianza, de comunicación, de trabajo conjunto, de unir diferentes ópticas, diferentes profesiones con miras a una situación común que es el desarrollo del ser humano. Creo que con eso, la próxima creo que con eso termino. Espero no haberle quitado demasiado tiempo. Creo que con eso termina la última, ¿verdad? Sí, Así es, doctora, fue la última y la verdad es bien. que para mí fue muy rápida, estaba yo realmente escuchándola y no nada más yo, sino que aquí también mi compañera pasante, le digo, oye, se fue de volada. Es más, venga para acá, Valeria, que la vean, que también está aquí usted en la escucha con la compañera pasante escuchando, venga, para que también ahí la vean. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Uy, maravilloso, gracias, Vale. Sí, entonces Vale aquí apoyando y escuchando toda la conversación y la ponencia, en verdad. Muchas gracias. Llegamos al tiempo, pero compañeras de ahí, ¿alguna pregunta, algo que quieran aprovechar la sapiencia de la doctora? Que la verdad es que exquisito, doctora. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien que desee realizar alguna pregunta? ¿Me levanta su mano? Vamos a hacer una pregunta, maestra Mónica. Perfecto, adelante. Bueno. ¿De qué forma participa Trabajo Social en su país sobre las políticas sociales? Bueno, aparte de algunas cosas que ya no mencionó. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, ¿ya puedo contestar? Sí, por Bueno, favor. sí, en mi país pasa lo mismo que pasa en muchos otros. Todo depende de el tipo de gobierno y el esquema de gobierno que se tenga. En los casos en que los gobiernos vienen con un esquema de dirección del Estado más abierto, más participativo, hay mucho más espacio para participar en las políticas sociales. Pero nosotros en los últimos años no es que no tengamos participación de trabajo social, sino que el esquema que prevalece es un esquema de gobierno neoliberal. ¿Qué ocurre con eso? Independientemente del sesgo político, aquí no estamos viendo los partidos políticos porque prácticamente del 2000 para acá casi que todos han sido iguales. Diferentes partidos, pero el esquema se mantiene porque la parte económica es la que manda. Entonces, en función de las prioridades económicas, la visión de lo social está sujeta a una situación muy precaria. Se han ido desmantelando los servicios que se dan, por ejemplo, casi prácticamente no tenemos servicios públicos para adolescentes entre los 12 y los 10 y tantos, 17, 18 años. Eso se le ha dejado a las ONGs. O sea, a partir del año 2000 comienza un esfuerzo. Nosotros teníamos organizaciones no gubernamentales, pero contadas con los dedos de la mano y sobraban dedos. Cuando se da o sea, se hace el cambio de régimen, comienza a darse una importancia increíble a las ONG y que de más o menos 7, 8 que había pasan a ser más de 200. A esas ONG se le canalizan recursos y comienzan ellas a asumir toda una serie de funciones que anteriormente tenía el Estado.
Entonces, la visión neoliberal hay que entenderla porque la visión neoliberal se concentra en la población más carenciada. Entonces, los subsidios, por ejemplo, nosotros tenemos, sí, trabajadores sociales en todo el país, en todas las instancias, pero amarrados con la visión neoliberal de tratar de ver el caso, por ejemplo, de los subsidios a la pobreza, de los subsidios a la edad de adultez mayor, mucho menor escala los subsidios a las personas con discapacidad. Pero la parte que se requiere, por ejemplo, de fortalecimiento de la familia, la parte que se requiere en términos del desarrollo comunitario, no es que no exista, pero está muy debilitada. Y lo mismo pasa en salud, en vivienda, de modo tal que al restringirse el régimen a ver lo más precario, la población más carenciada, evidentemente esa no sería nuestra aspiración, pero es lo que existe en la realidad. Entonces, nosotros como trabajadores sociales, evidentemente tenemos que ir ampliando esquemas y por eso es que hacemos el señalamiento de cuando se gobierna en función de derechos a cuando no se gobierna en función de derechos. En nuestro medio no se está gobernando en función de derechos. En los casos en los que se gobierna en función de derechos, entonces se reconocen los derechos de la población y se garantiza el ejercicio de esos derechos. Eso lo podemos ver quizás porque tampoco las cosas son blanco o negro. Vamos a tener, por ejemplo, algunas manifestaciones en algunos sectores, pero en otros se han debilitado. Entonces, el trabajo social incluso ha venido luchando por su supervivencia porque también ha sufrido amenazas. Y eso no solamente lo hemos visto en Panamá, sino que lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en algunos otros países donde el gremio a través de las redes sociales ha tratado de solidarizarse, porque evidentemente la visión que se tuvo a mediados del siglo XX de la importancia de la profesión no es la visión que se tiene actualmente. Entonces, nosotros por eso tenemos que estar claros por qué razón y cómo nos enfrentamos a eso y nos vamos abriendo espacio dentro de una situación que no es nada sencilla. Quizás en México sea uno de los lugares más abiertos todavía en ese sentido, pero en el resto de América Latina, sobre todo donde los regímenes son más marcadamente neoliberales, la situación es mucho más compleja, mucho más difícil. Entonces, nosotros tratamos de gestar las nuevas generaciones, prepararlas para que vayan entendiendo los fenómenos que tienen. Pero tenemos mucho trabajador social desempleado, mucho trabajador social que va a tener que optar por otras carreras porque hay una situación muy crítica. Y no les voy a decir mentira de que somos la panacea porque no lo somos. Sin embargo, se sigue la lucha, se sigue abriendo camino, inclusive los trabajadores sociales, a pesar de haber logrado una ley del escalafón, ni siquiera la ley se aplica. Entonces se trabaja con muchas dificultades y el gremio ha estado haciendo las peleas para efectos de lograr el reconocimiento salarial que corresponde en los diferentes presupuestos y créanme que se ha logrado bastante, pero hay instituciones renuentes que no lo hacen, ni lo van a hacer. Entonces es una situación difícil, a todas luces. No sé si eso responde. Sí, Creo que muchas gracias. Lulú, Maestra Moni, ¿le hizo reconocimiento, por favor? ¿alguien más? Sería todo, maestra Moni. Procedemos a leer su reconocimiento, por favor. Ok. Sí, nada más. ¿Podría darle otra? Ahorita me prendió un foco para una última pregunta, doctora. Ahorita usted nombraba toda esta parte de cómo ha sido todo el movimiento capitalista y esta cuestión globalizadora y a su vez me viene esta parte que usted nombró sobre cómo el trabajo social ha tenido estas tres etapas de tener esta parte que empezó en este rollo
entre asistencialismo, etcétera. Después llega la reconceptualización del trabajo social y ahora está en la parte de la descolonización, ¿sí? Y en esta etapa de la descolonización, que es en la etapa en la que estamos y desde su lente que tiene en todo este discurso último que nos aventó sobre cómo esta cuestión de las organizaciones civiles, cómo se fueron, han ido, o ha habido más al grado de, no sé, dijo un número escandaloso en poco tiempo y a la vez nos nombra y nos dice que hay la posibilidad de pensar en otra disciplina, porque las cosas son muy caóticas. Entonces, la pregunta ante todo este discurso es, su lente hoy por hoy en esta historia y en esta dinámica que ha tenido el trabajo social, ¿qué pronóstico le da ante la circunstancia que tenemos? ¿Qué propuesta y en esta cuestión transformadora, que si bien como los colectivos han ido haciendo un trabajo arduo para el reconocimiento en las funciones y a su vez en las condiciones laborales, en su lente, qué pronóstico le dé al trabajo social de manera general o tal vez? Mira, no es una pregunta fácil, no tiene una respuesta fácil, porque por un lado, objetivamente hay la necesidad, porque por las mismas situaciones de precariedad y de esta exclusión que se va dando al reducirse las funciones del Estado, las necesidades del trabajo social son mayores. Sin embargo, no se crean las posiciones que debieran crearse. Entonces yo creo que hay una situación donde sí hay objetivamente la necesidad de la profesión, pero eso requiere que nosotros como gremio profesional estemos muy alerta y luchando y abriendo los espacios. Por ejemplo, yo pienso que eh, nosotros podemos, así como ha habido las cooperativas de médicos, podemos generar cooperativas de trabajadores sociales ¿Mm? para efectos de poder avanzar o poder contar recursos, abrir también a la práctica privada, no solamente a la estatal, para poder, pero eso sí, con una visión de sociedad, que eso era una de las cosas que me planteaba en una ocasión Rodman, no sé si lo recordarán, que fue el creador un poco de etapas de crecimiento de los grupos. Y él me decía, es que nosotros hemos abandonado la práctica social por una práctica privada y ahora se ve el lucro personal. Pero esto sí, pero hay también la posibilidad de un intermedio, de un trabajador social que pueda trabajar en cooperativas y que no necesite necesariamente de una posición estatal. Porque en el caso de nosotros, eso no es que no hay, o sea, hay bastante trabajadores sociales empleados, pero mucho más es la oferta que la demanda. Y la demanda también se satisface en condiciones que no son las más satisfactorias. Entonces, si usted es un profesional que se aprecia a sí mismo, que quiere dar su aporte, usted tampoco puede aceptar las condiciones inapropiadas que se le brindan. Entonces, hay que buscar otras áreas para abrirse camino. Puede ser también la posibilidad de organización de grupos profesionales, no necesariamente cooperativas. O sea, yo creo que nosotros tenemos los grupos de investigación, los centros de investigación, las ONGs, o sea, tenemos que abrirnos camino en diferentes formas. Pero la profesión de trabajo social sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo precisamente por las carencias y la situación que tenemos de abandono de los sectores más populares, va a tener mucho futuro. O sea, no es que no tiene futuro, que los gobiernos no la vean necesariamente porque no quieren la parte de desarrollo, sino la parte nada más paliativa, es otra cosa. Pero eso no quiere decir que no haya necesidad de la profesión. Por el contrario, yo creo que es una de las profesiones que tiene más futuro, porque por lo mismo que hay salud mental afectada, la necesidad humana, necesitamos, lo que nosotros no podemos hacer, que eso le digo yo a mis colegas y le digo también a mis estudiantes, es meternos un tiro en un pie.
Y entonces convertirnos nada más que en un servicio de referencia. Y esto lo ve el psicólogo y esto lo ve el abogado. ¿Y yo qué hago? Yo tengo que demostrar como trabajadora social dónde está mi aporte cualitativo y mi aporte diferenciado. Porque muchas veces nos tienen, y yo se lo digo porque yo he tenido incluso discusiones con psicólogos prestigiosos, que me han dicho, bueno, es que los trabajadores sociales trabajan en el primer y el segundo nivel de la pirámide de Maslow. En el tercero en adelante trabajamos los psicólogos. Digo, no, señor, ¿quién les ha dicho a ustedes que nosotros no trabajamos lo psicológico? Pero sí encontramos en las nuevas generaciones mucho temor a trabajar en esas partes. Y que nosotros nos lanzamos en la práctica desde el principio con eso. Pero sí estamos notando que entonces tenemos como, nos estamos convirtiendo como una especie de servicio de referencia. Y en este trabajo multidisciplinario que se está dando, tenemos que estar todavía mucho más claros en cuál es nuestro rol y nuestro aporte. Yo, por ejemplo, ahora mismo yo tengo un centro de práctica que me parece excelente, donde los colegas están trabajando con psicólogos, con abogados, con policías, con médicos, y realmente están muy definidos cuál es su trabajo y cuál es su aporte. Pero en otras agencias no está tan claro. Entonces, de nosotros depende también abrir nuestro campo y decir, aquí estamos y esto es lo que hacemos. Y esto es lo que podemos nosotros contribuir. No sé si me estoy explicando, amor. Maravillosamente, doctora, en verdad, muchas gracias. Este último recapitulación nos da todo el rato, que obviamente el escucharla durante la hora, la verdad, para mí ha sido extasiante. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos cerrando y agradeciendo, y le voy a leer su reconocimiento que justo en un momento se lo haré llegar vía electrónica. Muchas gracias, muchas Sí, y gracias. dice, el Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas AC otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Amelia Márquez de Pérez por su participación ponente en la conferencia magistral Repensar desde el trabajo social los desafíos actuales de intervención en el marco del cambio de época, desde la cuarta jornada académica interinstitucional de trabajo social de lo colectivo a lo particular. Así lo nombramos. Aguascalientes, 5 de septiembre 2025, firmado por nuestra presidenta del colegio, licenciada Esmeralda Bañuelos Sendejas, y la secretaria Carla Estefanía Gutiérrez Santibáñez. En verdad, muchas gracias, doctora, y pues dejo la Pues palabra. muchas gracias a ustedes por invitarme, porque realmente me agrada mucho ese intercambio con otros colegas y sobre todo que tenemos visiones que pueden ir caminando hacia un mismo fin, ¿no? Ok, pues dejo la palabra a la maestra de ceremonias de la actividad del evento del día de hoy. Maestra Lula Samarri Panda, por ahí, manifiéstese. Y bueno. Muchas gracias. Maestra Moni, el Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas AC otorga el siguiente reconocimiento a Mónica Alejandra Pedrosa Padilla por su participación como moderadora en la conferencia magistral Repensar desde el trabajo social los desafíos actuales de intervención en el marco de cambio de época, dentro de la cuarta jornada académica interinstitucional de trabajo social de lo colectivo a lo particular, Aguascalientes, a 5 de septiembre del 2025. Se lo agradecemos mucho, maestra. Gracias, hasta la próxima. Cerramos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Marlene, gracias.